Amigos y amigas de La Respuesta. Al comenzar debo de dar alguna explicación a aquellos fans de La Respuesta que han estado interesados, un tanto intrigados por el tipo de atuendo, esta ropa clara. Les dije, son unos trajes que yo conservo desde el año 1980. Trajes de verano. Tienen la ventaja de que permanecen en el closet 10 meses y solo en los 2 meses fuertes del verano me los pongo. Esto obedeciendo a una precaución, el calor de verano. Uno me dijo con mucha gracia, pero ¿por qué usted no lo dice? Porque he estado viendo en la prensa mundial que el calor está haciendo un azote. Y entre nosotros han aparecido algunas advertencias. ¿Por qué no la hace La Respuesta? Me resultó simpática la sugerencia y por eso digo, este traje de verano, el fresco, algodón en la camisa, cero corbata que apriete carótidas y buscando acomodar el organismo a fin de que el calor del verano no traiga un trastorno. Pero bien, la semana ha sido intensa, interesantísima, porque al parecer presentó, repito, un acto fundamental que fue el discurso del lunes del presidente de la República, en el cual anunciaba que definitivamente no optaría, no lo dijo expresamente, no fueron sus palabras, como que abandonaría en el 20 el poder. Yo tuve la oportunidad muy grata de estar en el diario El Caribe con mi buen amigo Osvaldo Santana, un gran periodista de la República, y 2 amigos excelentes periodistas, Héctor Linares y Héctor Marte, en su almuerzo de martes. Su almuerzo de martes, sí. Y la verdad que me sentí muy agradado y durante 1 hora estuve hablando y todas las preguntas giraron alrededor del discurso del presidente. Naturalmente, en la respuesta voy a hacer unas pinceladas solo de precisión. El discurso fue para mí frustrante. Yo hubiese preferido que mi amigo, el presidente Medina, terminara con grandeza. Y desgraciadamente no lo dejaron. Digo no lo dejaron porque el discurso evidentemente, su estilo y todo indica que lo escribió el primer ministro, Montalvo, que insertó una cláusula de odio, una cláusula de resabio, y puso al presidente en una situación en que aparecía muy trémulo, con el rostro un tanto desfigurado, que yo comparaba con el rostro plácido y muy quedo cuando la entrevista con Yagna Tavares, donde él hablara de que él tenía su idea sobre la cuestión de la reelección, pero que lo anunciaría en marzo. Fue innegablemente el discurso un aviso de tormenta. Tormenta dentro del partido de Juan Bosch, que él incluso al día siguiente se encargó de confirmarlo, convocó a los precandidatos que él había exhortado hacía un tiempo, pero que habían bajado bandera hasta que él definiera, y una vez definió, convocó a los jóvenes precandidatos, jóvenes como Temístocle Montaz, la sangre nueva, de que hablara el presidente que se necesitaba. Algunos le están llamando ya en una forma que yo no comparto, los 7 del patíbulo, haciendo alusión a aquella película en que trabajaba aquel Charles Bronson, actor americano. Fue una película que hizo historia.
para abrir un frente, el frente que condujera a enfrentar el mal, el gran mal de la República, Leonel Fernández. Óigame, hay que estar vivo para ver cosas. Apareció una foto donde estaban los 7 del patíbulo, dice la población, no lo digo yo. Los 7 precandidatos, eran 5 los que aparecían. Y daba la impresión que se trataba de un consejo de gobierno, del gobierno de Leonel Fernández, a nivel ministerial. Ahí faltaba Leonel Fernández. Eso me puso a pensar. Eso me contrarió. Y me dije, el presidente no midió o no pudo medir o no lo dejaron medir en su encono lo que él ha sembrado, que deslucido ha resultado su propósito, que dije terminó sin grandeza. Alabó, hizo una serie de alusiones importantísimas sobre sus obras inmarcesibles, que no debió de hacerlo, porque regularmente esas obras hay que dejarle la opinión a los demás. El caso es que esa fotografía coincidió con esta mía del día martes. Si me acerca, por favor, el maestro, esta fotografía del Caribe, donde aparece unas declaraciones, parte de la hora que yo hice de programa, el sentido agudo del periodismo de un Osvaldo Santana y de los demás, de los dos Héctor, Martí y Linares, escogieron la parte política puramente, que dice, Vincho afirma que Leonel es el candidato ideal y el que conviene al país. Dijo que Fernández está altamente preparado para el cargo por su experiencia. En el interior aparecía otra foto con una descripción de la entrevista, de esa parte de la entrevista. Muy interesante. Pero en ambas fotografías, que son diferentes, observen ustedes que el componedor o los componedores del reportaje tuvieron el acierto de poner aquellas fotos donde yo aparezco señalando con el dedo. Me agradó, porque precisamente ese espíritu de amonestación era el que yo perseguía al afirmar. Eso coincidía con la foto del Consejo de Ministros de Leonel Fernández, ya para enfrentarlo, ya para considerándolo mal nacional. Una expresión lamentable. Uno piensa, Dios mío, pero es como una plaga, será mundial. La deslealtad se ha erigido y la ingratitud se han erigido en estrellas fulgurantes de la convivencia humana. Esos hombres declaran sus pretensiones, pero para formar un frente, para atajar el mal, una cosa horrible. Eso se lo dejo a la apreciación de ustedes para que midan la calidad humana que está de por medio. En esta entrevista, al contrario, yo no sabía que la foto iba a salir. Yo hice una alusión muy sensitiva, que Osvaldo, que es muy saurí, muy agudo, la recogió, que no la puedo leer porque me toma mucho tiempo. Vincho refirió la razón de agradecimiento a Medina. Intercaló un cuadro en negrillas. Se refería a una carta que el gobierno de Danilo Medina le envió a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra a través de la Cancillería, como respuesta a la exigencia que le había hecho
el comisionado de derechos humanos de escala mundial, de averiguar que había una familia que había urdido una trama de asesinato contra un periodista. La familia era la nuestra. El periodista no, ni sé el nombre ya, de tanto que lo he olvidado. Esa carta yo se la mostré a mis hijos cuando me llamó mi amigo César Pina Toribio para decirme la respuesta que se le está dando a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra es esta. El presidente la aprobó totalmente. Digo, César, esa carta no la escriben ni mis hijos. Ni mis hijos. Una defensa poderosa de la honradez nuestra, de mi participación en la lucha antidrogas, de los peligros a que me he expuesto. Y queriendo decir, mire, de lo menos que ocurra es que los sectores que él ha combatido produzcan el hecho para imputarlo. Era básicamente lo que sostenía. Eso se llama calidad humana, gratitud. No olvidar jamás a quien te ha defendido o distinguido. Mucha gente a veces me dice, doctor, pero usted como que cambió su afecto, su apego, porque usted era un balaguerista de uña en el rabo y ha terminado por ser un bochista. Me lo dijo uno que encontró en mi estudio, en mi casa, un retrato, un óleo de Don Juan. Y yo le dije, sí, yo sigo teniendo respeto y defiendo todo cuanto he defendido a Joaquín Balaguer. Pero a Don Juan también, porque Don Juan para la República ofreció servicios eminentísimos. Y en lo personal, recuérdate que el candidato a senador por el Partido de Liberación Dominicana en las elecciones del 94 fui yo, siendo de una pequeña fuerza que él dijo en el discurso de pacto, pequeña sí, pequeña en el número, pero grande en el patriotismo y en la defensa de los valores nacionales. Bueno, el caso es que todas esas cosas me enredaron el pensamiento y me llevaron a meditar. He visto cómo ha seguido el asunto. Ahora ahí parece una escalada, la escalada política. Ahora viene un candidato de partido de oposición que como un rayo en día claro propone que él va a propiciar con sus legisladores, se supone, del PRM, la reforma constitucional, pero para habilitar al presidente Medina a partir del 2004. Él se había opuesto al cambio de la Constitución para que el presidente Medina pudiera quedar autorizado a participar en esta. Pero en la otra dice, sí, lo vamos a apoyar. Miren otra diferencia que hay entre las actitudes de ese litoral de oposición, de ese punto especialmente, y las posiciones que yo sostengo. Aquí, en la entrevista del Caribe, a Osvaldo y a los Héctor, yo les dije, cuando me preguntaron sobre la habilitación del presidente Medina, dije, creo que sería razonable dentro de un pacto político, pero ya había hablado de la obligación ineludible del presidente que resultara electo en el 20 de aprobar la ley, de someter y hacer aprobar la ley de referéndum, que es la que yo he exigido siempre para las modificaciones constitucionales. La Constitución no se puede tocar con tanta ligereza. La estupra quien la maneja con ese
con ese tono de desprecio, de que es algo que en cualquier momento y por cualquier circunstancia se transforma. No. Danilo Medina afirma que tiene la inmensa mayoría de su partido y sus áulicos dicen que tiene ahora más apoyo que nunca. Llegaron una vez a atribuirle un 90% cuando estaba la fantasía fascinante de Joao Santana, el brasileño que está preso y ya sabemos por qué. Si es así, lo ideal es que si se va a tocar la Constitución otra vez, no sea hija de un acuerdo de políticos, de conveniencia. Hipólito va a apoyar a Danilo, porque Hipólito quiere el favor de Danilo, porque van a ganarle la asamblea a Abinader. Hipólito va a apoyar a Danilo ofreciéndole en el 24 ya la habilitación para volver. Pero Hipólito además, que son las voces más potentes, él le ha dicho a Danilo, mira, tú tienes problemas muy serios, muy serios, muy serios. Parece que se refería a las querellas que están en Procuraduría presentadas por 5 ONG, entre ellas encabezando Participación Ciudadana, relativas al caso Odebrecht. El único que te puede a ti proteger soy yo. Ni Dani, ni Luis, ni Leonel harían mínimamente nada por ti. Ahora, yo te voy a proponer te voy a habilitar, pero tienes que apoyarme. La Constitución de la República no puede ser objeto de contratación ni de pactos de tal tipo. La Constitución de la República hay que sacralizarla, hay que blindarla como ella misma propone, su ley de referendo para la consulta popular. ¿La queremos modificar? Vamos al pueblo. Tiene que participar un 30% de la población inscrita. Ok. Si ese 30% de la población aprueba la modificación, va. Pero no fruto de un pacto, no fruto de una combinación, no fruto de un interés político personal o grupal. Entonces, se espesa el pensamiento, se le va a uno como, uno se va abrumando. Y alcanza a ver el desencanto. Y se dice, caramba, pero es que no vamos a crecer. Es que no hay manera de que crezcamos. El presidente se va riñoso, peleando. ¿Con quién lo apoyó en el 11? Ahora me pasan, y creo que ya debe estar en las redes, el discurso de Leonel Fernández en el 2011, anunciando que no optaría y el apoyo a su partido y a su candidato. Y el discurso de Danilo Medina anunciando que se aparta, pero no se aparta con grandeza, o propone una especie de tormenta, de lío, para turbar la paz interior de ese partido, que viene siendo estremecida por una cantidad de errores inenarrables. Qué pena. Y lo digo porque tengo la moral de haber prevenido desde hace mucho tiempo, todo este desastre. Entonces me propuse, voy a leer íntegra la carta que yo le enviara a Leonel Fernández y a Danilo Medina
con un mismo texto el 15 de junio del año 2012. El mismo texto, una para Danilo, una entrega de copia y una de original y otra para Leonel Fernández. La voy a leer porque quiero defender la limpieza de mis propósitos. Quiero defender por qué hoy hago censuras, tengo resabios, no por qué negarlo, ante el desastre que se ha propiciado. Esa fue seguida de 3 cartas más, en el mismo sentido. La unidad, pero no por el favor de ellos, sino por el favor a la República. Vamos a leerla. Esta carta de texto único está dirigida a 2 amigos con el propósito también único de hacerles una advertencia que puede resultar solemne porque se refiere a los peligros que merodean la marcha del progreso nacional y la felicidad de nuestra amada patria. 15 de junio 2012, un mes después de haber resultado electo Danilo Medina. Ustedes, amigos, tienen la misión fundamental de servir a su pueblo. Lo han venido haciendo en tiempo y circunstancias disímiles, pero indivisibles, pues ha sido desde la atalaya del partido de Juan Bosch, de donde se han propuesto para gobernarle. Uno que lo ha hecho de forma brillante durante 3 periodos y otro que acaba de ser investido con la responsabilidad de hacerlo bajo mandato popular de niveles muy altos, en una clara muestra de fe del pueblo que ha sostenido y preservado su sensitivo encargo por encima y más allá de situaciones difíciles que fueran sabiamente superadas. Me refería a la disputa, al encono que había producido cuando Danilo se apartó del partido en el 6, que ya se hablaba de la enemistad creciente, Danilo con 22 puntos por debajo de Hipólito, se esperaba la reelección de Leonel se niega y promueve a Danilo y llega al colmo de decir, después del triunfo, Leonel ha trabajado en esta campaña con más interés que si hubiese sido la suya propia. El pueblo tiene que recordar, hay que recordarle al pueblo esas cosas. Pero bien, es ahora, 12 de junio de 2012, cuando comienza el largo y muy más exigente trecho de seguir haciéndolo en un tremedal luminoso de crisis a todas las escalas, que habrá de requerir una cohesión sagrada en el mando público, una dedicación leal y limpia de sus hombres esenciales que tienen como obligación ineludible desarrollar la fraternidad en los términos más puros que se puedan concebir. Creo mi deber, pues, expresarles mis apreciaciones
que no son aprensivas acerca de esta etapa a punto de iniciarse. Atiendan a esto. ¿Me aprobarían ustedes, mis queridos amigos, que lo hiciera por medio de un ejemplo de nuestra historia, que me tocara aprender en la adolescencia misma, oyendo la voz más insospechable de malicia y de pasiones del abuelo? Lo haré así, en la esperanza de que pueda llegar más lejos esa vivencia de mi ayer que mis palabras de hoy, hasta el convencimiento de ustedes en cuanto a que ambos juntos, solo juntos, resultan cruciales para la suerte nacional en todos los órdenes. La vivencia de la adolescencia, desde luego, fue corroborada después por el conocimiento y el aprendizaje de la historia, y esto me anima a enarbolarla como una experiencia nada despreciable. Ramón Cáceres Vázquez y Horacio Vázquez Lajara, hijo de hermanos entrañables, en las postrimerías del siglo XIX, participaron en una hazaña liberadora y fueron decisivos en sus empeños de gran aliento por la libertad. Precisamente en este fin de semana se cumple un año más del ajusticiamiento del tirano Ulises Heró. Fue un tiempo aquel en el cual ellos propiamente constituían un solo ser. Lo entendieron y practicaron casi como una religión, porque estuvieron conscientes de que solo su unidad monolítica podía lidiar con las circunstancias azarosas que sobrevinieran al magnicidio. En efecto, cedieron donde tuvieron que ceder y estuvieron presentes donde tuvieron que estar durante los 3 años subsiguientes a la gesta. Sin embargo, Horacio y Mon, la unidad dialéctica vital del país, fueron minados y separados en forma lenta e insidiosa por la intriga política, por ese laborantismo sórdido de las apetencias y de las ventajas de sectores que resultaron capaces de destruir aquella unidad, cuya pérdida se pudo traducir ulteriormente en manifestaciones de rencorosos desencuentros, al grado patético de que cuando Cáceres ya preconizaba a viva voz que a las elecciones del año 1912, tendrían que acudir hombres de mayor cultura y más experimentados, después de una gestión de gobierno brillante y constructiva como la de él. El otro, que era un ser humano esencialmente bueno, Horacio, bueno y generoso, fue incapaz de contener el lúgubre propósito que manifestara uno de sus áulicos en visita de que se le hiciera al exilio, que llegara a decir hasta los términos de la conveniencia del asesinato, propósito frente al cual Vázquez guardó un trágico silencio. Mi abuelo
primo hermano de los dos, compañero de armas y del exilio en Cuba de los dos. Ya ha caído Vázquez en el 30 y durante los tiempos de opresión de la tiranía que se iniciaba, no dejó nunca de lamentar en la familia que él entendía que había sido una fatalidad para la República, la separación entre los primos, hermanos, Mon y Horacio. Hablaba con tristeza y explicaba los detalles de la urdimbre y señalaba que habían sembrado cizaña de todo tipo para asegurar el alejamiento, que luego resultara una causa puntual del hundimiento de la República, primero por las guerras interminables que subsiguieron al asesinato de Cáceres y luego la primera intervención militar extranjera, hasta que finalmente un Horacio vetusto, enfermo, confundido por las camarillas, cometiera el extravío de la prolongación del periodo presidencial, algo que resultó umbral de una espantosa etapa de opresión de cerca de un tercio de siglo. Ustedes, amigos, Danilo y Leonel, no son hombres de guerra como aquellos, ni son las circunstancias de la nación las mismas, pero las intrigas, las disimulaciones y los socavamientos incesantes y peligrosos que se suscitan en el ámbito donde obra la participación de ambos, siguen siendo idénticas y por ello hay la necesidad de prevenirlas. Y el único modo de hacerlo es trabajar en su contra, buscando animarles a ustedes a mantener una relación permanente, fluida, respetuosa, que blinde esta nueva unidad dialéctica indispensable, constituida por dos hombres jóvenes, dotados de atributos y virtudes innegables, que pueden impulsar de conjunto el país. Uno, gobernando con total independencia, como es lo saludable, y el otro, brindando una permanente asistencia de su apoyo, su comprensión y de su interés de que las cosas marchen cada vez más hacia mejor, como Dios manda. No consentir jamás el agrietamiento de la amistad es la clave. Estar siempre en guardia frente a las corrosiones murmuradoras de individuos y sectores. Atender incluso con severo esmero la propia línea de conducta de los más allegados de las familias respectivas, que por desgracia, y así lo confirma mi vivencia, aunque no deseo revelarles en detalle por una sensible prudencia, es uno de los medios que se utilizan para separar a los hombres decisivos de poder. Desde luego me he animado más al escribir esta carta, porque debo confesarle que en mi prolongada existencia jamás experimenté una sensación de angustia y, por qué no decirlo, de miedo, como el que he sentido en ocasión de la coyuntura electoral que hemos logrado superar con un apoyo público nacional e internacional abrumador. Quiero decir que no me ha sido posible el júbilo porque vi el monstruo muy de cerca
Sé cómo llegó a operar empujando hacia un verdadero abismo al país. Creo que son tan tenebrosas las fuerzas que se han implicado con esa organización política que amadriga grandes masas nacionales, que a la República no se le ha propuesto jamás una situación más perversa y peligrosa como la de la droga, que pueda quedar a cargo de esos dispositivos facciosos con hábitos mafiosos, afines y fibras de autoritarismo, como solo resultan capaces de exhibir los carteles. La situación actual es delicada. Lo que luce ridículo y atolondrado de parte de quienes han perdido la contienda electoral, no nos debe mover al descuido y a la tranquilidad, pues el examen de los pormenores de la conjura que no llegara a consumarse deja poca duda de sus sombríos propósitos. Los daños institucionales están en curso en cuanto a que se involucró en un trabajo político la posibilidad de recabar preferencias apasionadas de cuadros militares activos y en retiro, particularmente estos últimos, cuya proclividad a identificarse con los carteles de la droga puede conducir a erigirlos en factores de enorme peligro para la paz y la integridad del Estado de Derecho. En resumen, a las gravísimas crisis que vienen estremeciendo al mundo, debemos sumar los nexos que han sido tan evidentes en el pasado proceso electoral, ya muy netos y tangibles, con intereses opulentos, oprobiosos y sanguinarios, para quienes esta parte de la isla de Santo Domingo resulta vital como espacio para operaciones de tráfico representativa de miles de millones de dólares. ¿Cuál es, en mi modo de ver, el riesgo mayor? Los carteles de la droga que ya han logrado instrumentalizar expresiones políticas en el país muy agresivas y desacertadas, se han sentido inquietos, cuando no incómodos, porque la experiencia como la de la droga quede a cargo de los dispositivos facciosos, con hábitos mafiosos y afines y fibras de autoritarismo, como resultan capaces de exhibir los carteles. En suma, necesitan ustedes un desorden, evitar un desorden en la República Dominicana, ya que los carteles no tendrán el presidente que aspiraban volver en los términos que lo tuvieron entre los años 2000 y 2004. ¿Cuál puede ser la resistencia máxima del país? La clarividencia de sus dos hombres públicos fundamentales de hoy, el presidente que ha sido y el presidente que está por asumir. De la armonía impenetrable y sabia que ustedes lograren establecer y sostener, dependerá el porvenir de nuestro pueblo, que de otro modo quedará expuesto al caos, la inestabilidad, el desorden
o a cualquiera otra aventura aciaga de poderes anómalos. Tal es el barranco que se abriría si lograran turbar turbios intereses en su provecho repugnante, dividirlos, dañar el bueno y leal, y la buena y leal amistad entre dos hijos valiosos de nuestra tierra. Escúcheme que tuve con los párrafos algún tipo de conflicto, pero la leí íntegramente. ¿Qué viene a ocurrir? Un desastre. La división mortal que pasó en el año 15. La persecución y misericordia infame, injusta contra Leonel Fernández, queriéndolo vincular con los provechos del narcotráfico internacional, del apoyo de capos mafiosos que operan en el país y que hoy aparecen retratados con precandidatos vestidos, mostrando sus bríos y asegurándole su apoyo, como lo vimos recientemente. ¿Qué ha pasado? Separación tremenda hacia abajo entre los cuadros de dirección, agrietamiento fatal de las fuerzas de ese partido de poder, al grado de que en la nueva composición de conflictos en la región terminan por publicarse el famoso Inside Crime, el informe de aquella ONG noruega en que declara la droga de Venezuela pasando por nuestro territorio ya no como tránsito, sino como operación esencial de la droga del mundo, por donde afirman que el 15% de esta tiene de algún modo que ver con nuestro país. Un desorden. Y sobre ese desorden es que se vienen a proponer sangre nueva. ¿Sangre de qué? Lo que cabía era la reconciliación. Lo que cabía era el reencuentro, el reexamen de los errores, las excusas, las justificaciones recíprocas. No, digo tal cosa. Me imputaron que yo quería la reelección para desacreditar mi gobierno y me dijo muchísimas cosas, la minoría del partido. El discurso del presidente, un desastre de extravío. Porque no se pueden analizar esas situaciones perdiendo de vista el interés mayor, el interés propiamente único a preservar y salvar, el del país. ¿Qué es lo que están proponiendo? Un desorden, más divisiones, más separaciones y un posible reencuentro con fuerzas que fueron vencidas en el 12, a las cuales yo me refería en esta carta. Un negocio de impunidad, un negocio de qué. Y todo girando alrededor, ya como tormenta, de una constitución que la quieren frágil, vulnerable, estuprable en cualquier momento, porque a un grupo de rufianes se le ocurra decirlo. La situación es seria. No fui oído. El injerto ha vencido otra vez. La 81 compañía de paracaidistas que se tiraron el 17 de agosto del 2012 en el Palacio Nacional y que aún lo controla, ha ganado una nueva batalla. La división, la desintegración posible de todo afecto,
de reconciliación en la organización de Juan Bosch. Era parte de un plan B muy siniestro. Ahora, no es que no va a ser presidente. Y muchos rufianes, que en su momento se les responderá con la severidad de vida. Leonel Fernández nunca será presidente. Casi como un logro, como una gloria alcanzada. ¿A cambio de qué? ¿De todo esto? No. Afortunadamente está la serenidad, está la cultura, está la experiencia, las relaciones internacionales envidiables de Leonel Fernández y su índole benigna, su índole no persecutoria, respetuosa, que dijo en una oportunidad no guardar rencor, pero tuvo lo que para mí resultó sorprendente, porque es tan benigno que a veces exaspera su benignidad, pero aprendí la lección. Esa expresión llenó de temor a grupos terribles de poder. Y por eso son todas estas maniobras. Que los grupos la hagan no me parece anómalo, es su menester, es su forma de ser, porque tienen todos sus errores, todas sus exacciones, todas sus rapacidades y tienen temor de bajar. Ahora, que lo haga el presidente de la República, no se deje instrumentalizar, presidente, vuelva a su conciencia y piense realmente en su país. La idea de la continuidad del Estado tiene que vencer los rencores y las envidias que han sembrado entre ustedes. No es hacer el metro y pararlo para hacer un teleférico. No es estar comparando en forma necia. Este pudo, lo que nunca se hizo y aquel no pudo. Eso no es lo que le conviene al país. Al país lo que ha debido merecer y lo que sigue mereciendo es que aquellos que han sido favorecidos ya por 5 mandatos, 20 años de poder, cuiden su futuro, la normalidad de su futuro. En una de las cartas después que yo le escribí, le decía incluso, de la armonía de ustedes puede aparecer la permanencia y la alternancia de poder entre ustedes, siempre que esa armonía y esa lealtad se sostengan. No este desorden que hoy estamos viviendo. No lo merecemos. Le decía a un amigo, caramba, si yo no me hubiese preparado desde la adolescencia en la forma en que me he preparado, yo hace rato que estuviera mucho más desorientado o no hubiese podido llegar a los niveles de análisis y de comprensión que ya estos años son mansos, aunque como advertí, sé pelear, y lo deben de saber aquellos fervorosos de esa fórmula de los 7 del patíbulo y del desorden. No establezcan la pelea porque van a tener respuestas pesadas. Ya no hay un antes y un después en la locura aquella del primer ministro. Ahora hay un presente peligroso y cuestionable. Yo le decía a ese amigo, repito, que siendo muy joven yo leí una obrita de las muchas que leí de Émile Zola, brillante, Garonne. El Garonne es un río de Francia y él relata
algo, una tragedia que ocurriera en el Garonne. Un viejo cultivador francés, ya abuelo, recibe la familia numerosa y de gran éxito que viene de las ciudades mayores, no sé si de Lyon, no sé si de París, con todos los niños que vienen a ver el lar nativo, el lar de los mayores, y el abuelo les dice: al dormir esta noche vamos a seguirlo haciendo como yo lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? Estaba lloviendo y la casona, la casa solariega queda muy cerca del río. Los hijos, naturalmente, otra preparación, desconocieron eso. No, por Dios, ese río no tiene antecedentes de subir hasta donde está la casona. Él hace sus avenidas, pero nunca ha llegado ahí. Y tú lo sabes mejor que nadie porque naciste y tus padres son oriundos de aquí. Bueno, bien. Desoyeron al abuelo. En la medianoche arreció la lluvia. El río se recreció y la familia entera desapareció. ¿Cuál era la moraleja inmensa de Solá? Desoyeron el consejo del abuelo. Entonces yo le decía al amigo, me sirvió de lección y siempre lo tuve presente y siempre lo he preconizado como una ventaja de los pueblos. China es un ejemplo. Nunca descuidar ni despreciar a tus mayores. Óyelos, que ya están de partida, están terminando y no saben de rencores y de maldades. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, domingo a las 11 de la mañana, en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión el sábado, la central domingo a las 11 de la mañana, el sábado a las 6 de la mañana Cinevisión, Canal 19, Canal 23, Telefuturo, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, Telenor, San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde, Musavisión de Puerto Plata, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, mediodía del domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos son recogidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega y de Hit 92. En nuestra versión central, la primera y la segunda en la mañana del 6 a 8, de 6 a 7 de domingo. Que asimismo los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, el próximo fin de semana, en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.